Bueno, es un tema grueso, el que quizás uno para desmenuzar vaya a necesitar más de un programa. Sin embargo, hemos querido invitar hoy a uno de los diputados que ustedes vieron ahí en la historia de Yarilis, Agustín Burgos. Él es diputado de la provincia de La Vega por el Partido Revolucionario Moderno y además es presidente de esta comisión bicameral que ha estado revisando esas modificaciones a la ley 8701 del Sistema Dominicano de Seguridad Social. También está con nosotros Leimi Lora Córdoba. Ella es abogada, especialista en materia de seguridad social. Tuve la oportunidad de verla en una exposición, en un interesante panel hace algunos meses. Me llamó muchísimo la atención su capacidad para explicarle a la audiencia de una manera clara cómo esto puede cambiar, si debe cambiar, cómo podría cambiar. Y en todo caso estamos para conversar con ellos esta mañana. Gracias a ambos. Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Buenos días. En principio me gustaría saber, señor Burgos, las motivaciones. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes revisando estas modificaciones? ¿Cuáles han sido los sectores a los que han estado ustedes contactando? Y además, ¿cuándo creen ustedes que esto se va a revisar ahí en el Congreso? Sí, mira, la bicameral surge de la última modificación o la modificación más reciente que se le hizo a través de la ley 1320, donde manda a que se forme una comisión bicameral para la revisión integral de la 87-01. En efecto, eso al inicio del año 2021 se conformó la comisión bicameral y nosotros como comisión establecimos un mecanismo de trabajo donde se incluyó la vista pública por regiones. Iniciamos en Santiago haciendo vista pública con todos los sectores, hicimos vista pública en el este, en el sur, en el Gran Santo Domingo, en la provincia, y no obstante a eso, concomitantemente reuniones de trabajo semanal donde recibimos a todos los sectores involucrados en la seguridad social, recibiéndole la propuesta de modificación y escuchando su motivación. De ahí es que surge todo este reporte o este informe que finalmente la comisión ha depositado ante la Cámara de Diputados. Hicimos varios talleres de trabajo, incluso tuvimos una experiencia fuera del país, en un congreso en México, sobre pensiones y el modelo y la reforma que México había implementado. O sea, nosotros hemos escuchado a todos los sectores que tienen que ver con la seguridad social y a los actores del sistema actualmente. Hay uno de los puntos que ha llamado más a la atención. Me gustaría primero saber, que nos pueda decir la cantidad de artículos que serán tocados de la ley 8701 y que nos pueda arrojar un poco de luz sobre la modificación al artículo 57 sobre la edad para el retiro y para la pensión, porque me llama la atención que en Francia la gente se ha tirado a la calle a protestar contra una propuesta que tiene el presidente Emmanuel Macron de elevar la edad de retiro. Aquí estamos en un punto contrario, que nosotros podemos tener más avanzado que Francia, que sí podemos garantizar una edad mucho menos avanzada para la pensión y el retiro, que allá quieren elevarla en 2 años. Sí, mira, me gusta mucho esa pregunta, porque me da la oportunidad de decir que no es así, que están desinformando sobre la propuesta que nosotros estamos haciendo. No es verdad que el informe está planteando disminución de edad de retiro. Lo que pasa es que el informe, yo entiendo que es un marco de referencia para nosotros sincerar el sistema y poner las verdades del sistema. Nosotros lo que estamos planteando ahí, por ejemplo, la actual ley habla de que toda esa persona que al momento que la ley se puso en vigencia habían cotizado y no tenían derecho a una pensión. Incluso la misma 87-01 habla de que se le iba a dar un bono para la pensión. Eso no se ha cumplido. Entonces nosotros lo que estamos planteando ahí es un sistema de reparto para todos aquellos empleados que tengan salario mínimo por debajo de 4 salarios mínimos, público. ¿Eso casi todo el país? Público, no, es que es una mala información. No, 73%. Casi no. Más del 60% del país, 73%. De los empleados que tienen por debajo de 4 salarios mínimos, okay, del sector
público, ¿verdad? Que oscila, eso estamos hablando de por debajo de 40.000 pesos. O sea, el sistema de reparto sería para más de cuánto por ciento del país según sus cálculos. Bueno, todo lo que están dentro de esa prerrogativa. Según cálculo, Leimi, ¿cuál es el porcentaje de personas que entrarían en este sistema? Casi un 80% de la población activa económicamente, que está ahora mismo en el sector formal. Eso es mucha Sin gente. contar a los informales. Estamos hablando del porcentaje de personas que están cotizando ahora mismo el sistema. Pero si es 70, 80, mucho mejor, porque la idea de la seguridad social es proteger a todos los dominicanos. O sea, la cantidad. Bueno, pero está planteado. Por eso es que digo que hay un sector. Yo estoy totalmente de acuerdo con que todo el mundo tenga protección. Ahora, es más. Yo quiero tener la protección de toda mi familia. Ahora, ¿puedo asegurarla con todo lo que yo quisiera? No necesariamente eso es posible. Es para que la gente más o menos se vaya tomando... Perfecto, no, pero que me gusta la pregunta porque están tratando de desinformar. ¿Que con qué se va a financiar? Sí. Bueno, pues está claro, estamos expresando que son los empleados del sector público con salario mínimo. O sea, ya catering es del sector público, ya tiene un salario. O sea, ¿en qué implica que el Estado va a aumentar en ti si ya tú tienes salario? ¿Tú me entiendes? O sea, estamos hablando de ese tipo de personas. Con los aportes que están establecidos en esa modificación. Exactamente. Aportando 10% de lo que Correctamente, usted gana, sí, claro. usted le van a devolver. Y el derecho adquirido que tienen esos obreros, que aportaron 20 años, 15 años, y cuando entró en vigencia la ley quedaron fuera, quedaron en un limbo, y que la ley 87-01 habla de que se le iba a dar un bono que 20, 22 años después no se ha cumplido con esos ciudadanos. Sí, muy bien. De eso es que estamos hablando. ¿Cuántos artículos son modificados? Más de 40 artículos tenemos planteados en la modificación. Ya nadie se menciona a Francia, Macron. Uno de los problemas ya es que las arcas casi están vacías. Esos recursos, que va mucho con el financiamiento. Leimi, creo que las condiciones están dadas, maduras, para una modificación a fondo. Este tema que va, que viene, creo que sí, pero quizás muchas de las propuestas se van más a fondo de la cuenta. Dan una opinión general. Sí, ciertamente es un momento idóneo, lo veníamos discutiendo desde hace ya, yo creo que desde el 2012, 2018, varias veces se ha tocado el tema de modificación de ley. De hecho, hemos tenido unas modificaciones posteriores a la promulgación después del 2001, desde el 2003, 2008, con el tema de la fiscalización y recaudación, con cuando se hablaba de elevación y la elusión, cuando se creó aquellas leyes que permitieron entonces dejar las deudas libres a los empleadores para que pudieran afiliarse y garantizar que todo el mundo entrara al sistema. Luego vinieron la 397-19, que eliminó al IDCS, luego y crea el IDOPRIL, y luego viene entonces en el 2020, como señaló el diputado aquí, y ciertamente felicitar a la Cámara, a la Comisión Bicameral, porque fue un trabajo arduo. Ellos han tenido 3 años donde de verdad no han parado. Yo incluso fui testigo de varias sesiones donde se recibió a todo el mundo, todo aquel que tenía algo que presentar con relación a la modificación de ley. Ahora bien, cuando se trata de modificar una ley, concentrándonos básicamente en lo que es el tema de pensiones, hay muchos aspectos y variables que deben tomarse en consideración. Muchas veces son variables duras que a la gente no le gusta escucharlas, pero son lamentablemente necesarias para poder garantizar a futuro y durante todo el tiempo que sea necesario el pago de los beneficios. Y son los elementos económicos y también los agentes sociales que impactan directamente los montos de las pensiones. Y estamos hablando de qué pasa con el mercado laboral en República Dominicana. Cuando se habla en ese proyecto de ley de que voy a entrar a reparto, o sea, voy a crear un subsistema, porque no es que estoy eliminando el sistema que existía previamente al amparo de la ley 1896, al amparo de la ley 379. El anteproyecto plantea que esos regímenes se quedan en vigencia y crea un subsistema nuevo donde todo trabajador, no importa si es del sector público o privado, porque la ley así no lo establece más. De hecho, creo que tiene como que una debilidad en ese sentido, porque en un artículo te habla de que son trabajadores del sector privado y no señala al trabajador público. Pero me imagino que todo el mundo que va a entrar con menos de 40.000 pesos de salario va a pasar a ese nuevo subsistema de reparto con unos beneficios muy altos. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es la situación en el mercado laboral? Tenemos un trabajador itinerante que entra y sale constantemente de la formalidad o que se queda mucho tiempo sin empleo. Tenemos salarios muy, muy bajos. Tenemos la recurrencia también de aquellos que tienen trabajos por temporada solamente, como en sectores particulares, construcción, agricultura, etcétera, agro. Si bien la ley, si tiene esa propuesta de ley, contempla en un párrafo que el Consejo Nacional de Seguridad Social va a tener la posibilidad de crear regímenes especiales, con lo cual yo estoy muy de acuerdo, de aquellos de difícil acceso. Sin embargo, preserva la existencia del régimen contributivo subsidiado. Entiendo yo que con ese párrafo ya nosotros entraríamos ahí en una ampliación del sistema
donde se reconozca la cobertura a todas las personas en función a la característica y naturaleza del empleo, y no dejaríamos a nadie fuera. Y también en función del ingreso, eso también es muy importante. Pero ¿qué pasa con todas esas personas, como bien señalaba el diputado, que trabajan durante un tiempo determinado, pero no alcanzan el mínimo de cotización exigido para pagar un beneficio? Estamos hablando ahí nada más del beneficio. Ahora, ¿quién va a sustentar en base a los cálculos que ellos hicieron? No sé si habrán estudios financieros, si hay estudios actuariales que demuestran que con el incremento mínimo que se está haciendo a la aportación de 9.97 a un 11.16%, donde de 8.04 pasamos a un 10 punto y tanto, a aportar al fondo nuevo ese que se está creando, real y efectivamente van a tener financiamiento suficiente para garantizar el pago del beneficio de por vida, porque también pensemos en eso, no solamente que me voy a pensionar a los 55, como dice el anteproyecto, si tengo 20 años de servicio o 20 años cotizados en el sistema, que no creo que en este momento haya un trabajador en condiciones normales que ordinariamente pueda cotizar durante 20 años en el mercado laboral nuestro. Somos muy pocos los casos en esas condiciones. Y en eso también tenemos que estar claros. ¿Qué va a pasar entonces con el que no cotiza durante los 20 años? Porque una de las ventajas que te ofrece la capitalización individual es que tú te vas a pensionar en función al saldo que hayas acumulado en tu cuenta, y siempre se te va a garantizar una pensión mínima que va fluctuando incluso en función a los aumentos o los cambios que puedan suponer ese monto de pensión mínima, de acuerdo a lo que el Comité Nacional de Salarios pues establezca. Entonces, variables como expectativa de vida, le hace que durante cuánto tiempo le voy a pagar a una persona que se pensiona a los 55 años una pensión de vejez. O sea, estoy hablando 30, 40 años, porque recordemos que la expectativa de vida va aumentando, y esos son los problemas y las situaciones demográficas por las que Macron y muchos países de Europa han lamentablemente, porque ya no fue una propuesta, no, ya en Francia aumentaron los 2 años, sin importar la protesta. En España ya la pensión es a los 67 años. O sea, todos los países han tenido que empujar las edades de retiro, atendiendo a que estamos viviendo más. Señores, pensemos, comemos más sano, nos vamos al mirador a caminar, vamos al gimnasio, tratamos de descansar, trabajamos menos horas al día. Después de la pandemia hemos entendido la importancia de pasar más tiempo relajados. El wellness ya es una cosa que está instaurada en nuestros sistemas. O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué no nos ponemos a pensar que la realidad es que vamos a tener más fuerza para trabajar por más tiempo? Agustín, qué bueno que Leimi hace esta serie de consideraciones, porque además tú tienes la oportunidad de responderlas, y qué bueno que estén ambos, para que esas preocupaciones que tiene un sector importante de la sociedad puedan ser aclaradas en virtud de lo que ustedes han estado estudiando. Yo he escuchado no solamente a Leimi, sino también a otros diputados que no firmaron ese informe de la comisión. Entiendo que de 15 hubo por lo menos 6 que se abstuvieron de firmar, si estoy en lo correcto. No, de 24. De 24, ¿cuántos se abstuvieron? Unos 5 o 6. Ok, de todas maneras el informe está allí, lo podemos ver más adelante, la cantidad de firmas. Entre ellos está este joven Eddie Montaz, quien es hijo, por cierto, de Temístocles Montaz, que fue ministro de Economía. Me llama la atención también que él en estos temas debe estar un poco empapado, así sea hasta por una lógica familiar. Hay también posiciones como la de Omar Fernández, aunque no ha sido explicado, él no firmó. Dice Leimi, no presentan estudios financieros, diputado, para poder entender cómo se va a financiar esto, el hueco que va a quedar, porque si bien es cierto que los aportes individuales implican un recurso, no necesariamente va a alcanzar para todos. Esos son los cálculos que han dado especialistas en diversos, en esta materia, economistas. Por ejemplo, hemos visto a nuestro amigo Jaime Aristiscuder, el señor Andy Daguarre, que ha escrito en la prensa del periódico El Caribe un artículo bastante técnico, y usted podría considerar. Pero carente de la... ¿Cuáles son los carente estudios? de verdad, pues parece que el señor Andy no revisó el informe, porque establece Pero ahí en ese artículo que usted hace referencia de salario mínimo de 24,000 y pico de pesos. Mi pregunta es, diputado, ¿cuáles son los estudios financieros en los cuales ustedes están fundamentando la viabilidad de este proyecto para el presupuesto nacional? Correcto, mira, nosotros lo que establece la ley, o sea, cuánto aporta el empleador y cuánto aporta el empleado, y está establecido en el informe. Lo que pasa es... Yo le pregunto, ¿el Estado dominicano va a tener que meterse la mano en el bolsillo, sí o no, para financiar este proyecto de ley? Claro que sí, nosotros estamos planteando que de manera... Dice Eddie Montaz que 4% del PIB. Bueno, yo no quiero descalificar miembros Pero de díganos cuánto entonces.
quiero decírtelo. Diga. No quiero porque tengo que hacer referencia a quien da la información, que usted bien lo identifica. Entonces no quiero descalificar al miembro de la comisión, pero el señor Eddie Montá participó poco en la comisión. Quizá podría dar informaciones que realmente no consumió el tiempo de los debates ni el trabajo. Nosotros estamos estableciendo bien claro ahí. Primero tenemos que establecer que nosotros hacemos del %, no estamos diciendo que se retiren a los 55 años, estamos hablando de una deuda social que tiene el Estado, que tiene la Seguridad Social, con esas personas que cotizaron y que la misma ley dice que incluso le va a dar un bono y están en el limbo, ¿verdad? Sí. Levy hablaba perfectamente de la parte informal de la República Dominicana. Por eso en la Seguridad Social nuestra se habla del régimen contributivo subsidiado. ¿Para qué? No solamente para salud, ¿ok? Los gobiernos han establecido en términos de salud y han afiliado 2 millones, 3 millones, 4 millones en lo que tiene que ver con salud, el subsidiado, el sistema subsidiado a través del SENASA. Pero esa misma población está siendo cubierta subsidiadamente por salud, pero en términos de pensiones están en el aire. ¿Quién responde por esa persona? Entonces nosotros estamos planteando y no lo estamos inventando, es algo que el Estado dominicano, con convenios internacionales con la OIT, se ha comprometido a dar respuesta mínima de seguridad social. Pero usted no me ha dicho todavía cuánto va a tener que invertir el Estado dominicano para poder financiar este sistema. ¿De cuánto tendrá que aportar? Bueno, el Estado dominicano como jefe, como empleador del sector público, sí, va a aportar el 70% y el empleado un 30% de su cotización para... Bueno, está bien. Diputado, una de las componentes del sistema de seguridad social es la DIDA, que es la institución que se creó para que el ciudadano pueda canalizar las quejas que tiene de los servicios que recibe de las AFP, las ARS. Pero en la práctica ha sido como inoperante. No le facilita nada y como que recibe quejas y las quejas, valga la redundancia, de la gente por la falta de respuesta efectiva y en tiempo adecuado de la DIDA están ahí. Las modificaciones que se introducen incluyen mejoras en esta institución. Mira, más que mejora en esa institución, consciente de lo que usted bien expresa, del flaco servicio que ha tenido históricamente la DIDA en favor de los afiliados de la Seguridad Social, nosotros hablamos y presentamos una procuraduría para perseguir los delitos de la seguridad social, que sí va a establecer consecuencias, que la DIDA no ha podido establecer. Porque es bueno, yo quiero establecer aquí que nosotros como comisión hemos hecho un informe de gestión y hemos depositado a la Cámara de Diputados que nosotros pretendemos que sea un marco de referencia para las discusiones. El informe que nosotros presentamos no es palabra de Dios. Y nosotros, y Levy hablaba al principio que nosotros escuchamos todos los sectores. Hasta este momento nosotros tenemos una mesa temática, la SER, tenemos todos los sectores. Nadie ha planteado. ¿No le llama a ustedes la atención que ningún partido político del sistema ha asumido el informe de la comisión o un informe de ellos? No, porque no ha existido la capacidad en la sociedad dominicana de poner la verdad sobre la mesa de lo que está pasando con la seguridad social, que es lo que nosotros hemos hecho como comisión. Bueno, aquí hay un referente y está depositado. Todos los sectores que entiendan que no es financieramente sostenible lo que nosotros estamos planteando, bueno, usted tiene un marco de referencia donde usted puede plantear y discutir y establecer si lo que nosotros estamos planteando es viable o no es viable. No estamos diciendo que esa es la ley que nosotros queremos, pero nosotros estamos planteando un marco de referencia que todavía no ha sido capaz de hacerlo. Lo que usted dice, la DIDA, ¿qué tiempo tenemos con la DIDA? ¿Cuál resultado tiene la población con la existencia de la DIDA? Nosotros estamos planteando una procuraduría para que ese régimen contributivo subsidiado que tiene 22 años, 20 años que no ha sido implementado y que la ley lo manda, entonces nosotros hemos dado la espalda a quien tiene que someter a que eso se cumpla. ¿Quién lo pone? Nadie. Nosotros estamos planteando la eliminación del veto para que tenga el veto, el exclusivo, el Estado a través del gobierno. Nosotros estamos planteando ahí también lo que es que el pensionado pueda permanecer con su servicio de salud hasta el final de su vida, que es lo que establece la Constitución de la República, que establece que el Estado es garante de la concepción hasta la muerte. Nosotros estamos planteando ahí un reclamo de la sociedad, del sector médico, del sector de clínica privada, que exigen y han exigido durante años que haya un código único para ejercer la medicina, que haya
que las clínicas privadas, que las farmacias, que es un problema que nosotros percibimos en todas las exposiciones de los dueños de farmacias, de la asociación de farmacias, de que la ARS hasta le exigían 1% de su ganancia para poder darle el código a la farmacia. Nosotros estamos planteando que el órgano rector de la salud en el país es el Ministerio de Salud Pública, y si usted tiene una farmacia acreditada por el órgano rector, claro, con eso es suficiente para usted vender medicamentos. Que usted tiene una clínica que el órgano rector que la acredita es el Ministerio de Salud Pública, ya con eso es suficiente. Que usted es médico y que tiene un S4 que le da la licencia para ejercer, que con eso sea suficiente. Pero nosotros estamos planteando ahí modificaciones trascendentales. Una pregunta, la 1320 se modificó, la ley 1320 se modificó para darle autonomía presupuestaria a la DIDA y a la tesorería, y se modificó el esquema de ganancia. Vamos a hacer un paralelo. ¿Hubo algún revuelo con esa modificación? No, hay un revuelo con la propuesta que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque afecta a intereses que en la modificación 1320 fueron tranquilos, porque fueron quizás un parte de los actores que promovieron eso fue beneficiaron eso. Diferentes, pero... Claro, porque son diferentes, porque depende a quién beneficia la modificación, a quién benefició la 1320 y a quién va a beneficiar ahora esta propuesta. Sí, el diputado Burgos menciona el derecho a veto. Es un punto que yo le presté atención desde el principio, porque ha sido una de las trabas de cualquier cambio mínimo, cualquier implementación de una resolución, y principalmente por la parte patronal, nada camina. No sé, la experiencia que te dice, si es un paso pertinente de que se le dé el derecho a veto al Estado, mirándolo como el principal actor, y si la experiencia internacional te dice algo de ese derecho a veto, porque aquí funciona como las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, son 15, hay 5 que tienen derecho a veto y ahí no sale nada. No sé, el derecho a veto que pase el Estado, ¿eso va a cambiar algo? Bueno, lo que pasa es que le han puesto nombre de derecho a veto desde el inicio. La ley nunca menciona la palabra veto. Ahora en el anteproyecto sí lo citan claramente, pero el veto nunca ha existido, sino que mayoría simple y con el peso de la decisión de los 3 sectores del tripartismo. Y nosotros somos suscribientes de la Organización Internacional del Trabajo. Y uno de los principios de ese organismo es justamente la participación activa, el diálogo, el consenso, el llamado al planteamiento de las situaciones de cada uno de los sectores para llegar a decisiones que puedan redundar en bienestar común. O sea que la verdad es que la discusión a mí me parece quizás a veces un poco filosófica, un poco teórica. No, pero en el Consejo no sale nada no, la verdad es que nada que pellizque la parte patronal y ejercen ese derecho. En mi experiencia, 9 años en esa institución, no era un tema tanto no era un tema de sentarte a la mesa y vetar la decisión, era el trabajo de atrás, previo a presentar a la mesa. Comisiones, discusiones, elaboración de estudios técnicos, consenso en mesa de comisiones previo a presentar ante el Consejo Nacional de Seguridad Social ya las propuestas para aprobación. O sea, que hay un trabajo previo que se realiza, un tramoyismo grandísimo que hay detrás, toda una maquinaria previo a que cualquier decisión se tome, porque recordemos lo siguiente, cuando tú estás en un tema de decisiones públicas que afectan al interés social, lamentablemente tú estás en un campo de mina. No importa el botón que tú pises, le puede explotar a alguien en la mano, a alguien le llama la atención, a alguien necesita algo de eso, a alguien le interesa eso. O sea, la realidad es, y esa es la dinámica de la democracia. O sea, yo honestamente vuelvo y repito, el veto en la ley 8701 no se cita textualmente. El anteproyecto ahora nuevo sí lo plantea claramente, eliminándolo y dejando el peso de las decisiones de la seguridad social con base en el gobierno, en la representación gubernamental, que de hecho se reconstituye en ese anteproyecto todo la integración del mismo, reduciéndolo de 17 miembros a 8 miembros, donde solamente quedarían 5 miembros del sector gobierno, 1 miembro del sector empleador, 1 miembro del sector trabajador y un representante del Colegio Médico Dominicano. Todos los demás sectores que actualmente están representados en mesa quedarían fuera de las discusiones. A mí me parece interesante también, diputado Ileimi, que este proyecto de modificaciones incluye, por ejemplo, que los dominicanos en el exterior también van a ser incluidos en el sistema del Seguro Familiar de Salud. Algo que había sido prometido incluso, me parece, por el presidente de la República en sus viajes fuera del país, que me parece que lo prometió estando en Nueva York. Y quiero saber si hay datos
sobre los dominicanos en el exterior, cuántos serían, porque dice los dominicanos residentes en el exterior y su núcleo familiar. ¿Cómo esa situación, que no es para nada pequeña? Estamos hablando de que nada más en Nueva York, ¿cuántos dominicanos son? 2.2 en Estados 2.2 Unidos millones. y Eso va 2.9 fuera. Sí. ¿Cómo va a funcionar eso, señor? Sí, además también se plantea la posibilidad de que aquellos dominicanos que ya tienen una residencia establecida fuera del país puedan retirar lo que ha cotizado para el sistema aquí, si así lo requiere. Incluso establece unos 90 días para que se le entregue. Lo de afiliar a los dominicanos en el exterior, con toda la prerrogativa que el dominicano tiene aquí, con su pensión, con su seguro médico, o sea, los mismos mecanismos que establece para el dominicano residente en República Dominicana. Y de hecho, el SENASA ha tenido un plan y ya lleva... O sea que con esto esa promesa se podría empezar a convertirse en realidad. Claro, ¿no? que Hasta sí, ahora claro que no sí. era necesariamente viable, Claro por que más sí. que se hicieran algunas. Claro, pero yo quiero, si me permiten, referirme de nuevo a la propuesta que nosotros estamos planteando ahí. Quisiera escuchar la opinión de Leimi, que es claro. especialista. Nosotros estamos planteando la Procuraduría de perseguir los delitos de la seguridad social. Sí. Porque yo ahorita Aquí hablaba estoy viendo yo penas de cárcel incluso. Claro, pues yo hablaba ahorita de verdades sobre la mesa, por ejemplo, y es algo que nosotros, y aprovechando la presencia de ella, que es experta, yo no, en seguridad social, poca gente sabe que la ARS, la ley establece que debe tener un seguro para enfermedades extraordinarias, tipo lo que ocurrió con la pandemia. ¿Y qué ocurrió cuando fuimos tocados por la pandemia? Que ninguna de las ARS tenía ese seguro. Y el gobierno dominicano, todos nosotros, el Estado, tuvimos que erogar miles y millones de pesos atendiendo a los dominicanos, pagándole incluso hasta las vacunas a nivel privado, los medicamentos, por una violación a la ley 87-01. De eso se trata el informe también. Ok. Leimi. Bueno, ese último caso es un poco más complejo porque los aseguradores y aseguradores no venden seguro para pandemia. O sea, ni para condiciones ni para contingencias de ese tipo. No, porque o sea, no era para la pandemia, es la ARS que tenía que tener ese seguro para enfermedades extraordinarias. Por eso que le digo, ningún asegurador ni ninguna reaseguradora le vende cobertura para pandemia ni para condiciones catastróficas como esas. O sea, eso no existe en el mercado de los seguros. Sí, créame. Lo que sí pueden tener es un reaseguro para enfermedades catastróficas, por ejemplo, para complementar, pero lo que pasa es que pandemia es pandemia para la aseguradora, acuérdense que es un negocio privado, es un tema más complejo. Pero yo lo que quiero, yo no he expresado que venden seguro para pandemia, le he dicho que debieron tener un seguro para enfermedades extraordinarias, como el caso de la pandemia, y que incumplieron la ley. Incumplieron la ley porque no estaban, tenían un seguro ninguna para estaban pandemia. aseguradas pero para enfermedades aún, extraordinarias. Es que aún la tuvieran. Para ningún tipo de enfermedades. Diputado la tuvieran, no. Pero estaban aseguradas. Hay muchas que tienen sus reaseguros. No estaban seguras, no estaban aseguradas. Y ahora ustedes con esta modificación están poniendo para que venga otra pandemia, que se cree una situación allí. No, estamos hablando de la Procuraduría para todo, no solamente la ARS, sino todos los actores del sistema que violenten lo que dice la ley 87-01, haya consecuencias, que no la hay ahora. Claro. O sea, aquí se está hablando en la actual 87-01, habla de que los medicamentos ambulatorios, la ley establece que es 70-30 al afiliado, y eso nunca se ha cumplido. ¿Es financieramente viable o no? Perfecto, pues vamos a modificarla, pero mientras tanto tú me estás incumpliendo. Ok. Miren, este tema, como les decía al principio, es grueso. Probablemente no vamos a tocar, decía el diputado, que son más de 40 modificaciones. Yo creo que usted se está quedando corto, yo creo que son más. Yo ayer estuve como sacando y no va a dar tiempo de que podamos hablar de todas. Ojalá los pudiéramos tener en otra oportunidad. Y ahí está la gente de la ARS para que se defiendan aquí. Miren, de manera directa. Hay un titular. Usted dice que el señor Daujarre está totalmente equivocado, pero él alertaba con su título sobre que esta contrarreforma destruiría la economía dominicana. Eso es una dura afirmación para un titular. Y yo quiero tener, para concluir, su respuesta y también la de Leimi. Si de hecho estas modificaciones podrían destruir el aparato financiero de la República Dominicana, la economía de la República Dominicana. Sí quiero corregir, no equivocado, sino que está partiendo de una premisa falsa, porque el señor establece... Eso es peor. Exactamente. El señor establece en su artículo... ¿Usted le está diciendo que miente? Claro que sí, que el salario mínimo es de 24.500 pesos del sector público, y eso no es eso es falso.
porque no sé de dónde busca esa información, donde el informe es claro y habla y se refiere de salario mínimo del sector público, lo dice perfectamente, y él acoge para dar énfasis o argumento a su artículo que el salario mínimo de 24,000 él pesos. cogió el privado no sectorial. Él escogió el privado, donde el informe en ningún momento se refiere al privado, se refiere al público. Bien. Entonces, un ¿Destruye o no la artículo economía? de una premisa falsa no puede vertir ni evacuar verdades. Bien, léeme. Bueno, no vamos a decir que destruye, ¿verdad? Eso es un poco... Se resiente. Pero claro, va a ser un duro golpe. De hecho, si se fijan en el anteproyecto, habla del traspaso de todos esos trabajadores que van a tener que irse a ese nuevo esquema de reparto, pero no habla de no dice si van a ser los nuevos empleados o si es el que ya está cotizando va a tener que afiliarse a ese esquema nuevo. En esos casos, ¿qué va a pasar con todo el dinero que actualmente administra una AFP de esos trabajadores que van a tener que transferirse? Y ahí es donde viene el problema. O sea, toda esa masa de dinero que está invertido en instrumentos financieros en otro mercado de valores, vamos a tener que transferirlo al Ministerio de Hacienda, entiendo yo, porque el traspaso conlleva la transferencia de recursos. Y en eso que está claro, o sea, ya la presunción de que hay un traspaso implica transferencia de recursos. ¿Cómo vamos a recolocar todo eso en el mercado? ¿Cómo lo va a comprar Hacienda o se lo tengo que traspasar gratis? ¿Qué va a pasar con el mercado de valores? O sea, instrumentos que están comprados a emisores privados, instrumentos que están comprados al mismo Estado, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con el desarrollo nacional? O sea, todos esos sectores que ahora mismo se están beneficiando justamente... Que se apalancan con eso, claro, muchos, ¿no? Del aporte nuestro como trabajador y empleador, señores, porque eso es lo que yo también siempre digo. El protagonista del sistema eres tú, el protagonista del desarrollo del país ahora mismo. Somos nosotros los que estamos aportando al sistema de pensiones. No, y es interesante eso que dice Lemi, que qué pasa con aquellas personas que no necesariamente tienen 20 años cotizando, sino que, bueno, que tienen 13, que tienen 12. O sea, ahí quizás vale la pena que la conversación continúe. Y no hay opción, porque si tú te vas al régimen subsidiado, que no se tocó, no tiene modificaciones, solamente el tema de la evaluación por el SIUBEN, que ya lo expresan claramente dentro del anteproyecto, ya la existencia y la participación del SIUBEN en el sistema, pero no hay una opción para ese trabajador que no alcanza los 20 años de cotización. ¿Qué va a pasar con él? O sea, no va a calificar para el subsidiado, porque recordemos que el SIUBEN lo que hace es que te establece escalas de pobreza, o sea, niveles de pobreza. Y cuando tú tienes una casa con techo, cuando tú tienes un carro parqueado en tu casa, aunque tú seas desempleado, tú no calificas para los subsidios, y eso va a pasar con aquellos que vayan a optar para recibir una pensión subsidiada. Ese no califica para eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa masa gris que va a ser una población importante que se va a quedar desprotegida? Nosotros también planteamos ahí, Levi, que la parte mixta, o sea, que el empleado que quiera también cotizar a nivel privado puede hacerlo también y podría... Bueno. Eso también quedó un poquito medio gris, porque no dice si es complementario o si es que yo puedo elegir irme para capitalización individual. Son ajustes que hay mientras que hacer. sea gris, está bien, porque de eso se trata, de que le aclaremos el color en la discusión. A favor de Burgos y de los honorables diputados hay que decir que están inspirados en el bienestar de la gente. En esencia lo que quieren es eso. Gracias, señores. Gracias a ustedes. Hay mucha tela que cortar o por cortar. Ya nos veremos en una próxima ocasión. Gracias. Gracias.